¿ya? Que esto fue lo último que vimos. Que la potencia en este caso correspondía a la cantidad de trabajo efectuado por una unidad de tiempo. Por tanto, potencia va a ser energía partido por tiempo. Y por ejemplo, cuando hablamos de potencia, ahí tenemos diferentes unidades de medida. Joule segundo, watt hora o kilowatt hora. ¿Ya? Calorías segundo. Y acá comenzamos lo habíamos detenido acá en transferencia de calor y máquinas térmicas. Aquí se denomina transferencia de calor, en este caso, al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica, dice, de un medio a otro. Entonces, es el traspaso de energía calórica de un medio a otro. Entonces, lo que estoy haciendo es generando un traspaso de energía. ¿Pero qué es calor en el fondo? ¿Qué ustedes entienden por calor? Radiación, ¿no? Sí, bueno, uno de los fenómenos de transferencia de calor o transferencia, en este caso de energía, mejor dicho, es la radiación. Pero existen otras formas de transferencia de calor. ¿Pero qué es el calor esencialmente? El calor vendría siendo La energía entregada por un objeto. energía, ¿cierto? De primeramente energía en este caso que se transfiere, ¿cierto? Sí. Y esta energía se va a transferir de un cuerpo hacia otro. Y habíamos hablado en este caso que siempre el cuerpo que se encuentra con mayor energía o a mayor temperatura va a ser de cierta manera el que traspase esa energía al cuerpo en este caso de menor energía o menor temperatura. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces ahí habla sobre que el calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea entre distintas zonas de un cuerpo o desde un cuerpo hacia otro. Calor en el fondo es transferencia de energía. La caloría, que vendría siendo en este caso la unidad de medida del calor, la unidad fundamental, donde a partir de esta se generan en este caso las distintas unidades derivadas que nosotros conocemos. Y esta caloría es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado centígrado de temperatura de 1 gramo de agua. En el fondo, así podemos medir la energía calórica. ¿Cuánta, en este caso, es la energía que necesitamos ya para elevar 1 grado Celsius, ya 1 gramo de agua? La anterior definición dice, ha de producirse entre los 14.5 y los 15.5 grados Celsius a la presión atmosférica. Entonces, al menos en el rango de esa temperatura es donde se calcula la verdadera energía que se necesita para elevar 1 grado Celsius, 1 gramo de agua. Porque obviamente en este caso la energía para elevar, en este caso, 1 gramo de agua, ¿cierto? En 1 grado Celsius puede variar de acuerdo en este caso a las temperaturas en que se encuentre en este caso la atmósfera y por ende se va a generar un valor subjetivo si lo analizamos a diferentes temperaturas, ¿no? Porque si analizamos en este caso temperaturas, por ejemplo, de -5 o de 0 grados Celsius, ¿qué vamos a necesitar para poder hacer la elevación de esa temperatura de Más energía. más energía?
¿cierto? Porque hablamos que la energía pasa desde un cuerpo a mayor temperatura a menor. Por tanto, entre menor sea la temperatura del otro cuerpo, mayor energía voy a necesitar en el proceso para poder generar la elevación de temperatura de ese gramo de agua. Entonces, el calor vendría siendo la capacidad de calor, la energía que se debe debe entregar o extraer a la masa de un cuerpo para que aumente o disminuya la temperatura en un grado. Esa es la capacidad calórica, la energía que se entrega o extrae a la masa de un cuerpo para que aumente o disminuya su temperatura en un grado. Ahora, eh, no es esta transferencia de calor no es la única energía que nosotros conocemos, ¿cierto? Hay otros tipos de energía. ¿Alguien me puede nombrar algún otro tipo de energía? La energía calórica es una. Y esta se estudia en este caso bajo la primera ley de la termodinámica, pero existen otros tipos de energía las cuales se estudian con otras leyes. La cinética, profe, ¿no? Excelente. La energía cinética, ¿ya? Que es otro tipo de energía, ¿ya? Que actúa en base, en este caso, a las leyes de Newton. ¿Cierto? Cuando un cuerpo golpea, un cuerpo que se encuentra en movimiento, golpea a uno que se encuentra en reposo, ¿qué va a pasar con el cuerpo que está en reposo? El cuerpo, Va a entrar muy- ¿cómo? No, nada, profe, no. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el cuerpo que está en movimiento, ya, o que presenta energía, en este caso cinética, va a transmitir al golpear el otro cuerpo, va a transmitir parte de esa energía cinética al otro cuerpo, ¿ya? Generando que el otro cuerpo, ya, que inicialmente se encontraba en reposo, pasa a obtener energía cinética para poder, en este caso, moverse o desplazarse. ¿Qué le pasa al cuerpo que transfirió la energía cinética al otro cuerpo? ¿Qué le pasa? Pierde energía. Pierde energía cinética, ¿cierto? Pierde energía cinética. Hasta el punto que, en este caso, es energía cinética se distribuye por completo, ¿ya? Y el cuerpo se mantiene, en este caso, estático. Bueno, entre comillas estático, porque en realidad ningún cuerpo se mantiene estático, las moléculas siempre se encuentran en movimiento. ¿Ya? Lo único que es imperceptible debido al tamaño de la Tierra en comparación con el tamaño que tenemos nosotros, pero nunca está completamente detenido, ¿ya? Pero sí, existen claramente otros tipos de energía, los cuales se estudian con diferentes leyes. Ahí, por ejemplo, tenemos las tres leyes de Newton, ¿cierto? Que hace referencia en este caso al movimiento, en este caso acelerado, hace referencia en este caso, que es la segunda ley, la tercera ley que hace relación a la acción y reacción, ¿cierto? Y la primera ley que hace referencia al, Al equilibrio. a la condición de equilibrio. Entonces vamos a tener algunas unidades de medida, en este caso, de calor, que va a ser en joules, grados Kelvin y caloría grados Celsius. Formas de la energía.
Eso es lo que les comentamos, que la energía que se encuentra almacenada en los cuerpos y en nosotros mismos, de hecho, es un tipo de energía cinética, que permite en este caso que se debe más que nada, mejor dicho, a que estos átomos y moléculas se encuentran en constante movimiento. ¿Ya? Y se caracteriza por fluir desde un foco caliente a uno de menor temperatura. Volvemos a repetir en este caso este concepto que habla de que un cuerpo transfiere de cierta manera su energía a otro cuerpo, ya sea cuando lo impacta o mediante otros tipos de transferencia de energía que vamos a ver más adelante y que después yo les voy a pedir, en este caso, que hagan una pequeña investigación en el tema. Entonces vamos a tener en este caso que los cuerpos, como existen diferentes tipos de cuerpos con diferentes masas y diferentes materiales, su estructura se va a componer de una forma distinta, ¿cierto? Todos los elementos que nosotros conocemos ya tienen una estructura distinta, una estructura diferente. Por tanto, van a tener un calor específico, en este caso asociado. ¿Y qué es lo que es? Es energía que se debe entregar a la unidad de masa de un cuerpo para que aumente su temperatura en 1 grado, como habíamos comentado. Y también tenemos el calor específico y tenemos el calor específico a presión constante. Entonces vamos a tener calor específico de un cuerpo y calor específico a presión constante. Además vamos a tener otro concepto que es el calor específico a volumen constante. Porque dependiendo el volumen que tenga un cuerpo, va a tener un calor específico, ya sea por la capacidad, en este caso, de absorber o disipar calor. Pero al generarle una presión o una fuerza a un cuerpo, este genera un aumento, en este caso, de temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, lo que le pasa al acero cuando hacemos pruebas de ensayo. Cuando, por ejemplo, hacemos compresión en el acero o hacemos tracción en el acero, ¿qué le pasa al acero? Ahí le estoy ejerciendo una fuerza, ¿cierto? ¿Qué genera esa fuerza en la probeta del acero? La comprime. Ya, al comprimir la probeta, ¿qué le está pasando al acero? Se Empieza deforma. a girar, Empieza a estirarse. ya, por ejemplo, tracción, ya se empieza a estirar, se empieza a deformar. ¿Y qué pasa en ese proceso de deformación? Yo estoy aplicando una fuerza, Aumenta ¿aumenta qué? su temperatura. Aumenta su temperatura. Si analizamos en este caso o tocamos el acero o la probeta de acero, en el momento que se le generó la compresión o la tracción, vamos en este caso a observar una diferencia de temperatura en la probeta. ¿Ya? Y esto se debe a que el calor específico se ve afectado por una fuerza que se le está ejerciendo por unidad de área, y eso vendría siendo la presión. Entonces, de cierta manera acá, hay diferentes, obviamente, volúmenes, también vamos a tener diferentes, a ver, espera un poquito, creo que ahí se arregló, sí. Vamos a tener en este caso diferentes, un calor específico, ahí se arregló ya, excelente.
vamos a tener un calor específico diferente, distinto, ¿no? Y aquí es cuando en algún momento generemos el práctico y todo, vamos a tener que obviamente darle dimensiones estándar, en este caso a los trabajos que realicemos, porque a mayor volumen ya voy a necesitar una mayor capacidad calórica para poder aumentar la temperatura. Por tanto, si las probetas son de diferentes dimensiones, ¿qué va a pasar? Que voy a necesitar más o menos calor para poder generar ese aumento de temperatura, ¿ya? Y poder medir en este caso la transferencia de calor. ¿Y eso me va a afectar los cálculos? Obviamente, ¿ya? Porque una estructura más pequeña va a necesitar menos calor para poder, en este caso, aumentar su temperatura. Lo que pasa, por ejemplo, en las casas. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, a mayor tamaño, obviamente voy a necesitar mayor capacidad calórica para poder temperar todo el ambiente. A menor tamaño voy a necesitar menor capacidad calórica o menor energía en este caso, transferida desde, en este caso de la estufa, hacia la casa. Pero también influyen los materiales, porque los materiales tienen una capacidad calórica distinta, un calor específico distinto. La madera, por ejemplo, ya es más cálida, permite en este caso una buena transferencia del calor desde el exterior al interior y viceversa, ¿ya? El hormigón, por ejemplo, no tiene una muy buena transferencia de calor, por tanto, va a aislar más el calor en el interior, ¿ya? Pero va a transmitir menos calor hacia el exterior y viceversa. O sea, el calor del exterior va a costar más que llegue al interior. Por eso generalmente las casas de materiales se consideran que son más heladas, porque hay menos transferencia de calor, ¿ya? Pero me dice, profe, pero hay más retención de calor. Sí, pero el calor en este caso, por ejemplo, una vivienda, la vivienda está absorbiendo energía todo el día, si se dan cuenta. Todo el día que tenemos solcito, ¿cierto? Hay una cierta temperatura y la casa la está absorbiendo. Si es de madera, va a transmitir mejor ese calor hacia el interior. Se va a sentir en este caso menos fría, ¿no? Pero si son de material, la transferencia de calor va a ser menor. Por tanto, en este caso, se va a sentir más helado. Son cosas básicas que a lo mejor las vemos siempre, pero en este caso, si nos ponemos a analizar, tienen todo un concepto de trasfondo, ya que se puede estudiar y se puede analizar mucho más detenidamente, que incluso después lo vamos a ir trabajando a través de los ejercicios. El calor específico en este caso del agua, entonces el agua va a tener su propio calor específico, que va a ser de 41.854.5 joules kilogramos grado Kelvin. ¿Ah? Acá tenemos un gráfico en este caso de la cantidad de calor que se necesita absorber por el agua para generar un cambio de estado. ¿Se acuerdan cuando yo les pregunté, creo que la clase pasada, el jueves pasado, eh, les dije ya, a ver, ¿cuál de los estados necesita, me acuerdo, necesita más energía para hacer este cambio de estado, este cambio de estado de, por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a gas? Y ustedes creo que me dijeron de líquido a gas, a vapor. Y no se equivocaron. De hecho, dije, sí, exacto. De líquido a vapor nosotros necesitamos una mayor temperatura. ¿Por qué necesitamos una mayor energía calórica para hacer ese cambio de estado? Por ejemplo, vendrían siendo 539 calorías gramos para hacer el cambio de estado de líquido a vapor.
Ya, ahora después, obviamente cuando vayamos avanzando un poco más en la materia, vamos a darnos cuenta que existen diferentes tipos de vapor, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes los conoce o lo ha ido a escuchar a lo mejor en otra asignatura? Vapor saturado. Ya, vapor en este caso saturado. El vapor líquido, creo que todavía, ¿no? Hay uno. Ese es cuando ya tienen, o sea, el vapor líquido, el vapor en este caso saturado, que tiene algún porcentaje en este caso de humedad, ya, o todavía tiene, por ejemplo, presencia en este caso de agua o de partículas de agua. Pero hay otro vapor en este caso que se llama vapor sobrecalentado, ¿no? Que es un tipo de vapor seco, ¿ya? Tiene una temperatura en este caso sumamente alta y que se utiliza mucho en este caso en las calderas para poder generar energía, ¿ya? Ahí nos sirve en este caso el vapor sobrecalentado, ¿ya? Que después igual vamos, cuando empecemos a ver los intercambios de calor, vamos a conversar un poco sobre eso. Entonces ahí necesitamos obviamente una mayor cantidad de calorías por gramo para poder generar ese vapor sobrecalentado, ¿ya? Y tenemos en este caso la energía que se necesita también para pasar del estado sólido al estado líquido, ¿ya? Y del estado sólido al estado líquido solamente se necesitan aproximadamente 79,7 calorías gramo, ¿ya? Así que, y el hielo es apenas 0,5 calorías gramo en ese estado. La agua habíamos comentado que para elevar la temperatura en 1 grado Celsius necesitamos 1 caloría gramo, pero el líquido para pasarlo a gas necesitamos 539 calorías gramo, o sea, un valor sumamente alto en comparación con el resto. ¿Y dónde se genera? En este caso, este se genera a los 100 grados Celsius. Ya de sólido a líquido se genera entre los 0 y los 100. Hay una diferencia alta. Por eso cuando, en este caso, hierve el hervidor hierve a los 100 grados o hierve a un poquito menor temperatura. Menor. Un poco menor temperatura, ¿ya? Un poco de menor temperatura. Y hierve generalmente a bueno, la temperatura específica puede variar de acuerdo en este caso, pero más o menos a los 80 grados, lo que calienta en este caso, no llega a los 100 grados, ¿ya? ¿Dónde se obtienen los 100 grados después? No sé si, yo creo que es por seguridad, es un sistema de seguridad que tienen una resistencia que no les permite en este caso llegar a los 100 grados. A los 100 grados se está generando el cambio de estado, ¿ya? Eh, el, ¿Cómo se llama? El hervidor llega cercano a esa temperatura, pero cuando excedemos esa temperatura, si se dan cuenta antiguamente cuando se calentaba el agua en los quemadores, ya eh, generaba en este caso una mayor energía, y si la persona no retiraba la tetera del quemador, terminaba evaporándose el agua. Es decir, que le estaba aplicando una temperatura, en este caso, que ya llegaba a los 100 grados porque generaba una evaporación del estado líquido al estado gas, ¿ya? Ahora, el volumen del líquido, eh, dependiendo del volumen del líquido, voy a necesitar mayor o menor tiempo, en este caso, o mayor energía calórica en un determinado tiempo. Y ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, este concepto que se aplica bien en los diferentes hervidores que conocemos. O sea, hay hervidores que son de mayor energía, como son otros de menor energía. Hay unos que son, creo que son de 2000 watts, otros son de 1200, 1600, 1800. Hay de diferente, en este caso, y los de 2000 generalmente son los más grandes, porque necesitan en este caso mayor energía
para poder calentar el agua en un periodo más corto de tiempo. Porque si el hervidor grande, por ejemplo, tuviera funcionara la misma cantidad de energía que un hervidor pequeño, por ejemplo, de 1 litro en comparación con uno de 2 litros, necesitaría mucho tiempo para generar, en este caso, la temperatura necesaria para tomarnos el agua, para tomarnos un café. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, para que el tiempo no sea más extenso, ¿qué se hace? Se aumenta en este caso la resistencia, se aumenta en este caso la energía que se genera a 2000 watts, por ejemplo, y así más o menos necesitamos casi el mismo tiempo para calentar 2 litros de agua que para calentar uno. ¿Ya? Pero no significa que lo calienta, por ejemplo, el que calienta más rápido es porque es mejor, no. Es porque su resistencia está hecho por una capacidad distinta o un volumen distinto de agua. ¿Ya? Entonces ya de ustedes ya se podrán dar cuenta que dependiendo de la capacidad o el volumen que se necesite, van a poder seleccionar quizás un hervidor adecuado. Por ejemplo, antes yo tenía un hervidor bien grande y calentaba el agua. ¿Y qué me pasaba? Que no alcanzaba a tomarme ni la cuarta parte y el agua se me enfriaba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el momento de que se apagaba el hervidor, ¿qué pasaba? Generábamos una transferencia de energía desde el líquido que se encontraba a mayor temperatura hacia las paredes, en este caso, que se encontraba a menor temperatura. Entonces el agua se terminaba enfriando. ¿Qué hice? Lo cambié por unos más chiquititos que se adecuaban más a mis necesidades, donde calentaba no alcanza a llegar a 1 litro de agua. Es chiquitito, súper chico. Me calienta el agua en menos tiempo y mantiene en este caso el agua más caliente por mayor tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso la apertura, en este caso de la boquilla por donde sale el agua es más pequeña. Entonces, de cierta manera, es un poquito más hermético que los que tienen una salida, en este caso una boquilla más grande. Entonces, todas esas cosas se pueden analizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo de cierta manera? Ahorrando energía. ¿Ya? Adecuando en este caso el sistema a nuestras necesidades. ¿No? Entonces, puedo mejorar un sistema donde lo puedo hacer más hermético, lo puedo en este caso mantener mayor tiempo el calor, sí. Existen diferentes formas y diferentes materiales hoy en día para lograr eso. ¿Ya? El calor sensible, ahí tenemos el primer concepto de calor, porque yo le dije que había calor sensible y calor latente. El calor sensible es el calor absorbido por el cuerpo sin tener un cambio de fase. ¿Ya? Todo el calor que pueda absorber el cuerpo, por ejemplo acá, sin tener un cambio de estado. Entonces, si le pregunto, ¿cuál vendría siendo el concepto o la definición de calor latente? Y con esto, en este caso, terminamos esta parte. Les voy a dar después unos minutos entre grabación para subir el material y para actualizarle las grabaciones en el sistema. Si el calor sensible es el calor absorbido por el cuerpo sin tener cambio de fase, ¿el calor latente cuál va a ser? El calor necesario para que el líquido cambie de fase. Ya, para que el cuerpo cambie de fase. ¿Ya? Exacto. Exacto, exacto. Profe, con fase se refiere a un cambio de estado, ¿cierto? Sí, cambio de fase, ¿dónde está? En este caso, el calor latente se produciría ahí, entre este punto que está acá. Acá, ya, y para el vapor sobrecalentado. Por eso que aquí dice que en este caso, a los 100 grados Celsius se obtiene vapor y agua, porque no es vapor seco. Y acá se obtiene vapor seco. Entonces, para generar estos cambios de estado,
¿ya? Ahí se encuentra el calor latente. Y el calor sensible es el que se encuentra en toda la línea 100, sin que en este caso se genere un cambio de estado. O sea, si yo le ejerzo menos de 1 caloría por gramo de agua, voy a tener un calor sensible solamente. Yo le ejerzo en este caso la cantidad que me aparece ahí, voy a tener un calor latente, porque voy a tener un calor que genera un cambio de estado. Ya, ahí los vamos a dejar. Vamos a detener la grabación. Queda 1 minuto. Déjame compartir.